Seguramente alguna vez has escuchado frases como el amor empieza por uno mismo, o tal vez para amar a alguien tienes que amarte a ti primero. El amor propio es algo que va mucho más allá de aceptarnos tal y como somos. Este se forma en la infancia, pero lamentablemente muchas veces por circunstancias o experiencias X de la vida, este se ve mellado, afectando terriblemente nuestras vidas. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al episodio 12 ya de las chicas del podcast, increíblemente. Ya estamos en el 12, estamos en diciembre. Hemos hablado de todo un poquito hasta el momento y hoy tenemos, como siempre, un tema que nos interesa mucho porque es súper importante para la vida de todos, desde que somos niños, ¿no? Entonces, y eso es base para cómo nos vamos a desenvolver de adultos, creo, ¿no? Lu, ¿cómo estás? Hola, Conce, bien, muchas gracias. Sí, como tú dices, es un tema de que queremos absolver algunas dudas que todavía nos quedan acerca de este tema, bueno, que vale mencionarlo, ese amor propio, ¿no? Y justo queremos saber cómo va nuestro amor propio, qué refiere, a qué le decimos necesariamente amor propio, cómo nace o cómo se crea, ¿no? Ah, Entonces, sí, sí. no, sí, te decía, porque mil veces, al menos yo he escuchado, ¿no? Nos han dicho, tienes que amarte a ti primero para que lo puedas amar a los demás. Primero es tu amor propio. Si no te amas a ti, si no te aceptas a ti tal y como eres, no vas a poder de repente tener buenas relaciones con las personas que te rodean, etc., etc., ¿no? Entonces, qué importante es realmente el valor o valorar el amor propio, Ujú. ¿no? Sí, yo creo que todo comienza por uno mismo. Siempre hemos escuchado eso, ¿no? Que siempre comienza, quiérete primero a ti para que puedas querer a los demás, ¿no? Y bueno, veamos si lo que pensamos o lo que siempre hemos escuchado es cierto. Así que para eso tenemos a un invitado. Ay, Él es sí. Milker Olaya, él es ingeniero industrial de la Universidad Nacional del Callao, tiene 9 años de experiencia ya en recursos humanos corporativo, es coach ejecutivo y orientador vocacional en el centro terapéutico Casa Polila. Hola Milker, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola chicas, primero Lu, Consuelo, quiero agradecerles el tema de la invitación. Me encanta poder participar en esta clase de espacios y bueno, creo que es un tema bien, pero bien importante hablar del amor propio, ¿no? Sobre todo si empezamos a dividir la pregunta con una palabra tan maltratada como es el amor actualmente. O sea, Ujú. ha sido tan manoseada, tan mal entendida, por un lado tenemos este tema del amor romántico con estas películas de Hollywood que ya han jalado el amor a la ciencia ficción, ¿no? Donde aparece, ¿no? Esta persona que está conquistando esto, pero te muestran como esta parte onírica de estas relaciones y muchas veces vivimos comparándonos con eso. Y el amor propio yo creo que ustedes mencionan dos cosas muy importantes. Primero, Consuelo menciona qué tan importante tiene que ver desde esta base y desde la infancia. Y Ujú. quisiera empezar por eso, porque claro, el amor, vamos a verlo desde de términos un poquito más poéticos, existenciales, tiene que ver con este sentirte unido a la vida, sentirte unido con el otro, sentirte unido con el todo. Y nosotros ya hemos tenido esta experiencia. Sí, o sea, en el vientre materno, nosotros estábamos en un momento urobórico donde nos sentíamos conectados con el universo, la vida misma, y de ahí fuimos arrancados. Entonces, al ser arrancados, muchos psicólogos hablan sobre estas heridas de nacimiento, que hay muchos estudios al respecto, y tiene que ver con este proceso que nosotros tenemos en crear este proceso de nuestra yoidad, ¿no? O sea, ¿qué somos nosotros, ¿no? Y nos identificamos con Lu, nos identificamos con Consuelo, nos identificamos con Milker, ¿no? Y en este proceso de que nosotros ya sabemos que es estar unido con el todo y nos empezamos a alejar, nosotros, porque como no venimos con todo el aparato emocional bien preparado,
iniciamos todo un proceso de proyección de este sentirse sostenido, querido, protegido hacia las figuras que nos cuidan, los padres. Por eso psicólogos como John Wolby habla sobre los apegos seguros, los apegos inseguros o cosas así. Claro. Entonces desde ahí empieza la raíz del cómo va a ser la base de nuestro amor propio. Y muchas veces vivimos como mendigos emocionales justo a raíz del cómo hemos llevado las relaciones con nuestros padres. Entonces muchas veces al momento de nosotros proyectar esta función a los padres, terminamos creciendo, pero no terminamos de apropiarnos de esa función, entonces dejamos de proyectar a los padres para pasar por otra etapa a proyectarlas a la pareja, para proyectarlas en el mundo, para proyectarlas, entonces siempre vivimos proyectando esa función y este es el gran problema. ¿Qué pasa cuando alguien quiere intentar amar a un otro sin primero empezar a conectarse con esa propia capacidad de amar que incluye amarte a ti mismo? Porque, por ejemplo, un psicólogo como Eric Fromm, justo que tiene un tratado hermoso, que lo recomiendo, que es un ensayo que se llama El arte de amar, tiene un apartado donde hablas sobre el amor a sí mismo, ¿no? Y tiene una secuencia lógica, porque dice, el amar a un otro es implicar amar su humanidad. Y si hablamos de términos de humanidad, ese conjunto nos incluye a nosotros mismos. Entonces, está estrechamente ligado a amar a un otro con la capacidad de amarnos a nosotros mismos. Mucho más complejo de lo que uno piensa, ¿no? O sea, ahorita has dicho un montón de cosas que realmente me he quedado así como que, wow, no sabía que era todo así que venía desde de repente que estamos en la barriga, ¿no? Y se va formando y realmente eso es lo que nos hace como personas. Y perdón que te corte acá, Milker, quería antes de continuar saber lo que mencionaba con Lu, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre autoestima y amor propio? Porque creo que muchas veces lo decimos como si fuese lo mismo. No sé si es lo mismo, si está bien, si estamos equivocadas. Claro, o sea, hay distinciones, ¿no? Un segundo. Hay distinciones, ¿no? O sea, está la autoestima, el autoconcepto, el amor propio. Entonces, muchas veces, como tú bien lo dices, se vive como si estuviéramos hablando exactamente lo mismo. Pero estamos hablando de un conjunto que tiene que ver. O sea, y que la base es el amor propio. El autoconcepto tiene que ver con estas creencias que tienes sobre ti mismo, ¿no? Es el conjunto que tú has ido adquiriendo sobre ti mismo. Entonces es como un montón de información, lo defino así, ¿no? Es esta piel con la cual tenemos contacto con otro, una piel emocional, una piel metafórica, que en el psicoanálisis se le llama el arquetipo de la persona. Entonces, yo voy creciendo y, por ejemplo, me veo bueno en las matemáticas. Entonces me empiezo a identificar como alguien que sabe matemáticas, porque ahí recibo reconocimiento. Claro. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Claro. Entonces me veo como buen deportista, me empiezo a identificar con ser buen deportista y empiezo. Entonces es como que empiezo a pegar muchas etiquetas sobre este ser. Entonces yo ya llego a una cierta edad donde digo yo, y si yo les preguntaría a cada uno de ustedes, háblame un poco de cada uno de ustedes, de seguro van a hablar de ciertas características que su mismo entorno les ha validado. ¿No? Que te han dicho, ustedes son buenas en esto, ustedes son buenas en lo otro, no son tan buenas en esto y todo eso. Entonces, tiene que ver con toda esta información que tú has afianzado como propia y que configura lo que crees que eres. Ese es el autoconcepto. La autoestima es la valoración de ese autoconcepto. Ok. O sea, es la valoración, o sea, estima, es una estimación, es una métrica, es la valoración. ¿Esto qué es, Milker? ¿Me satisface? ¿No me satisface? ¿Es malo? ¿Es bueno? Ahí viene el juicio moral. ¿Qué tan bien o qué tan mal valoramos nuestras habilidades, por decir, ¿no? O nos consideramos. Exacto. Entonces, hay unas personas que, por ejemplo, se compraron la etiqueta eres un torpe, y la autoestima de esta etiqueta eres un torpe no es correcta, ¿no? Y dices, realmente no valoro el hecho de que este ser tenga esta etiqueta. Y viene el problema de autoestima.
Sí, no sé si me dejo entender la gráfica, ¿no? Entonces va desde ese lado. Entonces yo con la autoestima es una métrica, pero tiene que ver en base de algo mucho más primordial que termina siendo el amor propio. ¿Qué es el amor propio? El aprender a darte esas funciones que estás proyectando afuera hacia ti mismo. Un psicólogo como Carl Jung decía algo así, ¿no? Nosotros nacemos dos veces, nacemos a la vida y nacemos hacia nosotros mismos. Entonces es un gran, pero gran viaje el empezar a andar y empezar a darte cuenta que estas funciones de sostenerte, quererte, amarte, sentirte protegido y todo eso son funciones que te puedes dar a ti mismo. Entonces es empezar a gestar como figuras metafóricas, tu madre interior y tu padre interior. Es por eso que muchos empleados de la conciencia o personas que hablan de esto hablan mucho de la muerte metafórica de los padres. Dicen, no, tienes que matar al padre y a la madre, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa? Es que muchas veces cuando nosotros éramos niños, endiosamos a esos seres, ¿no? Y les damos esa función, porque normalmente, por ejemplo, si yo hablo de ser protegido, sostenido, que me den afecto, ¿qué figura se te vendría primordial de la infancia a la mente? Los papás, ¿no? Cuando te ¿Mm? protegen, ¿no? Cuando... Pero de los dos papás, ¿quién se Ah, te viene a la mente? a mí la mamá. Perfecto. Sí. Y cuando hablamos de orden, de ley, de reglas y todo eso, ¿quién se te viene en la cabeza? El papá, ¿no? Claro, Generalmente, papá, sí. Sí. exacto, ¿no? Entonces, son funciones, pero ¿qué es lo que pasa? Que como somos chiquitos, implantamos esas funciones a la figura de papá y a la figura de mamá. Ujú. Pero son funciones que nosotros estamos proyectando que nos pertenecen, que nosotros tenemos la capacidad de sostenernos, querernos, sentirnos unidos y también la capacidad de brindarnos orden, reglas. Ujú. Entonces el gran problema es de que como están tan pegados esas funciones a esa figura, si alguien falló en dar esa función, que viene un gran resentimiento a papá, un gran resentimiento a Claro, mamá, cierto, ¿no? Ujú. y que no te permite, cuando tú sigues proyectando en ese dolor, donde tú me hiciste daño padre, tú me hiciste daño madre, o tú padre porque me abandonaste y no cumpliste con esa función, me hiciste ese daño, no nos permitimos de que esa función nazca en nosotros. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Cuando uno empieza a humanizar a esos seres, cuando atrás de la figura de papá está José, este José que tuvo una vida que lo estaban configurando y que tuvo, con lo que pudo y con lo que tuvo en su vida, pudo asumir esas funciones. Y atrás de una mamá está una Ana que también tuvo toda una historia de vida y con lo que pudo, tuvo que asumir esas funciones, humanizas y es mucho más fácil entender desde la compasión. Y Ujú. es ese momento donde aprendes. Pero como vivimos en una sociedad que nos empuja constantemente al victimismo, no nos permite esa evolución. Y es por esa razón de que vemos mucho mendigo emocional. Entonces, ya que yo no recibí ese sostén y ese cariño y esas ganas de sentirme importante para esta función materna que personificó Ana, estoy hablando de nombres de mi papá y mi mamá, entonces ahora me toca proyectarlo a la pareja. Entonces, ahora tú te vas a hacer cargo de yo sentirme bien. Ujú. Ujú. Entonces, desde ese infantilismo, queremos entrar a una relación y a eso le llamamos amor. Ahora me entienden el gran problema que tenemos, no solo con respecto al amor propio, sino a la dimensión que significa el amar en pareja. Ujú. Sí, Y es porque coincidentemente lo que dices es que, por ejemplo, las chicas, ¿no? Que no tienen papás, que ya sea que ha fallecido o que las ha dejado. Bueno, yo hablo por la corta experiencia que me ha tocado vivir de repente con algunas compañeras o amigas. Buscan en la pareja a una persona quizás mayor o que refleje la figura paternal, ¿no? Y eso es justamente creo que lo que estás comentando, ¿no? Y como para cubrir hoyitos, ¿no? De repente, por ahí. Pero Milka, yo también te quería preguntar, regresando un poquito como que al amor propio, ¿no? Sobre esto, ¿es posible que tanto, digamos, amor propio se convierta en egocentrismo? eso es una excelente pregunta, Lu,
porque muchas veces se confunde eso, ¿no? Ajá. Mira, esta sociedad como que está muy bien diseñada para estar, o sea, sentimos culpa por sentir amor a nosotros. A O veces. sea, Claro. imagínate el nivel de neurosis. O sea, está tan diseñada y que llega un momento donde podríamos sentir culpa de sentir amor por nosotros. Ujú, Entonces, hay que entender de que el amor a nosotros mismos no es un fin, es un medio. Ujú, Así como necesitamos aire para respirar y poder hacer todas las cosas que hacemos, ujú, no podríamos decir el fin de tu nacimiento es respirar, si no sería ilógico, pero ujú. es un medio para que puedas hacer las cosas. También, si es que quieres que nazca esta semilla única y repetible con la que has venido para poder florecer y poder dar el fruto que has venido a dar, el único medio es el amor propio, porque todo empieza en ti, pero no acaba en ti. Entonces, empieza en ti para empezar a transformar, tener mayor conciencia de ti mismo, empezar a amarte, y cuando tú empiezas a amarte, la proyección de amor hacia el otro viene desde la abundancia, no desde la carencia. ujú. Entonces muchas veces personas cuando no son capaces de amarse a sí mismas, quieren amar desde la carencia. ¿Y qué significa amar desde la carencia? Yo voy a hacer todo lo posible para quererte, pero mira, y esto es muy inconsciente, ¿no? Pero va a haber una deuda emocional y de cariño que tú me tienes que dar. Ujú. Entonces, encuentras personas muy dispuestas, ¿no? Son las primeras que están en el hospital, son las personas que si te mudas ya yo te ayudo y todo eso, ¿no? Ujú. Ujú. Y si observan bien, normalmente son las personas que cuando no reciben el amor o el reconocimiento que esperan, sale un gran sacador de en cara. Claro. Sí. ¿No? Inconscientemente es, ¿dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? Una cosa así, ¿no? Claro. ¿Cómo Ajá. puede ser posible que me pagues así? Si yo esa vez estuve en el hospital, esa vez te ayudé en la mudanza. Y Claro. tú, vaya la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Ujú. Pero cuando realmente el amor sale de una abundancia, te das cuenta de que al dar amor, el dar amor es algo regenerativo. Ujú. Ujú. Te lo estás dando a ti mismo realmente. Entonces es desde la abundancia, ya no das desde la escasez. Y es por esa razón que puedes soltar las expectativas hacia el otro. Pero vivimos en un mundo donde constantemente te dicen, ¿no? Te me caíste. Mira que no Claro. estás cumpliendo con las expectativas que tengo sobre ti. Eso habla mucho de carencia. ¿Por qué el otro debería estar condicionado a cumplir con tus expectativas? Eso Claro. significa de que yo puedo ser feliz siempre y cuando tú cumplas las expectativas que tengo sobre ti. Ujú. Y nadie puede ser feliz al otro y nadie puede hacerte infeliz. Entonces, si vemos, todos estos son grandes síntomas del complejo problema que tenemos para amarnos a nosotros mismos. Y cuando uno empieza a amarse a sí mismo, aparece cosas como dicen, no, eres egocentrista, ¿no? Y Ujú. al final de cuentas, también es un gran bloqueo, ¿no? Porque cuando se asocia el amarse a uno mismo a ser egocéntrico, que muchas veces lo vemos moral, ¿no? Porque cuando vemos eres alguien egocéntrico, tú dices, eso es malo. Ujú. Entonces se vuelve la primera gran barrera para intuitivamente dar esos primeros pasos hacia el amor propio, porque tú no quieres ser malo, porque quieres Claro. ser digno de amor. ¿Te das cuenta cómo nos metemos en esa ruleta? Entonces, como quiero ser digno de amor, no voy a dar ni un paso para el amor propio. Pero hay todos los textos espirituales y antiguos hablan de esa clase de conexión. Es Ujú. más, o sea, nosotros que estamos dentro de la tradición judeocristiana, hay una gran frase, ¿no? Ama a tu prójimo Como a como ti. a ti mismo, Claro. pero la gente se olvida como a ti mismo. Quiere solo amar al prójimo y tú eres la medida del amor. Si tú no Interesante. sabes amarte a ti mismo, lo único que vas a dar es vas a dar tus carencias, vas a dar tus necesidades, vas a dar tu sombra. Entonces es bien importante atravesar ese espacio donde uno puede conectarse consigo mismo, ¿no? Y para eso, mm, miren, yo esto lo hablo desde una profunda convicción y claro, espero que no me crean nada y que lo averigüen y que lo vean experiencialmente porque esto no es una ciencia, estamos hablando de experiencias, ¿no? Correcto. Y claro, es una sensación
que muy oscura, en la cual yo también he vivido un montón. O sea, yo era incapaz de sentarme solo en un parque a estar conmigo mismo. Yo me acuerdo la primera vez que me animé a hacer ese ejercicio, no pasaron ni 10 minutos antes de bañarme en lágrimas, porque me conectaba con un gran vacío. Entonces, uno se puede ir haciendo un test personal. Claro. Le rehuyo tanto al silencio. Un gran indicador que algo pasa con el amor propio es generar mucha bulla afuera. Del no poder estar solo, disfrutar de uno mismo, ¿no? Exacto. Porque no sé, ¿qué nos ocurre? De repente el enfrentarnos a nuestros pensamientos, a nuestros temores de qué voy a pensar o decir sobre yo misma, ¿no? Y para esto hay alguna, o sea, para revalorarnos o aceptarnos, se necesita muchas veces ir a terapia, acudir a un profesional, un coach como tú eres, ¿no? En este caso, necesariamente, o de qué otra forma podría reforzarse este amor propio. Miren, yo soy muy creyente de este aspecto, ¿no? O sea, hace falta mucha humildad para, para decir, bueno, tengo un problema y buscar a alguien que te pueda acompañar, que pueda haber transitado normalmente el camino, ¿no? O sea, esto es bien importante porque, claro, yo desde mis estudios de psicología, los estudios de coaching, los estudios que tengo en psicoterapia, me he dado cuenta algo muy importante, de que normalmente las personas que están dispuestas a ayudar en este camino son personas que han tenido muy roto el corazón y que lo van armando y desarmando constantemente. Ahí, a mí, por ejemplo, me sorprendió mucho un símbolo de la psicología que viene de la mitología, que es el centauro Quirón, que es un centauro que fue herido y, y buscó plantas medicinales y todo eso para curarse, y nunca encontró la cura para su herida, pero en ese conocimiento que iba adquiriendo probando cada planta, iba ayudando a los seres humanos para que puedan entender esta función y puedan ayudarse a curar. Entonces se ganó el nombre del sanador herido. Miren la profundidad de eso, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces estas personas con las que uno se puede acudir son personas que también han vivido esos pequeños infiernos. Y yo creo de que sí es importante, cuando tú no te ves habilitado y te sientes en un callejón sin salida, tener la suficiente humildad de permitirte acompañar en ese viaje, que sigue siendo tu viaje. Claro. O sea, la persona que venga y decir, yo vengo y en 4 o 5 sesiones vas a tener amor propio, y vas a tener una gran autoestima, ya, ahí hay un problema y estamos hablando de una persona, de un charlatán, porque Ajá. Claro. el gran tema es de que, por ejemplo, el camino en el que yo me dedico, el camino en el que yo trabajo, muchas veces uno de los grandes problemas es que se quiere vender como si fuera una ciencia exacta. Si haces esto, va a ser este resultado, ¿no? Yo solo, por ejemplo, todo lo que te estoy hablando viene desde mi propio tránsito, mi propio infierno, son cosas que creo, pero yo no estoy totalmente seguro que si tú replicas mi tránsito, va a ser el mismo resultado que tenga Lu y el mismo resultado que tenga Concha. Porque es la experiencia de cada uno y cada persona es un mundo, ¿no? Tiene distintas experiencias vividas en la vida y en su corta o larga vida, ¿no? Exacto. Así. Entonces yo creo de que la gran función del terapeuta es algo así, ¿no? Que, que te va acompañando. Entonces, como tú eres experto de tu vida, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si yo quiero leer algo de esta manera? ¿Creen que lo pueda leer? Claro, no. No. Entonces, a veces nuestros rollos están tan pegados a nosotros que no lo vemos. Exacto. Entonces, un terapeuta, ¿qué es lo que hace? Como está a mayor distancia, oye, mira lo que dice, mira, había un 4, había un 5, había un 6. Claro. ¿Qué opinas? Entonces, ah, pues, Claro. pues, claro, ahora lo entiendo mejor. Ujú. ¿Sí me dejo entender? Sí, sí, claro, Entonces, ayuda. eso es bien importante, porque la idea es de que, así como tú gestas esta función de ser madre y padre de ti mismo, también puedes gestar tu sanador. Ujú. O sea, al final de cuentas,
Y yo creo que sería un mal terapeuta aquel que te quiere tener eternamente. Es el que constantemente te va indicando, tú puedes. Y conforme tú vas ganando experiencia en mirarte mejor, dices, bueno, ya puedo mirarme mejor. O sea, es como cuando alguien va por primera vez a un territorio desconocido. Normalmente necesitamos un guía o ayuda para decir, ahí ya está el centro, ahí está el óvalo, ahí está el otro. Pero conforme vas teniendo experiencia moviéndote ahí, ya Claro. sueltas todo, sueltas el mapa, sueltas el esto, sueltas el... Y ya vas transitando y vas sacando teniendo tus propias experiencias, pero una etapa inicial sí es necesario, sí es necesario. Si uno siente que tiene este problema, es muy importante el buscar acompañamiento, que le pueda dar mucho más claridad de cómo va ese horizonte, ¿no? Yo pienso de repente, no sé, tú me dirás, que en la adolescencia podría verse de repente más, ¿cómo se dice? Deteriorado el amor propio, porque de repente es una etapa en la que estamos más expuestos a la crítica, estamos cambiando, ¿no? De niños a adolescentes, uy, que me veo así, me puse así, comenzamos a compararnos y más ahora con las redes sociales y con todo lo que hay, ¿no? No sé, creo yo que de repente en esta época podría ser la adolescencia una etapa difícil en la que el amor propio se va a ver más afectado. Pero, por ejemplo, me parece muy bacán lo que mencionas, porque también podríamos ahí graficar, porque realmente es el amor propio o es el autoconcepto Claro, o la autoestima. ¿Sí el me hace entender? autoestima, ¿no? Claro. Claro, o sea, un adolescente está formando su autoconcepto Ujú, y según eso va a plantearse la autoestima. Entonces, por ujú, eso vemos. Entonces, por eso cuando se confunde estas tres palabras, el amor propio tiene que ver este tema con la capacidad de darte a ti mismo esta función de, de darte todo de sentirte conectado, ¿no? Porque el amor habla de conexión, de conexión con la vida, contigo mismo. ujú. Entonces, de esa capacidad estamos hablando cuando hablamos de amor propio. Y en la adolescencia ya estamos hablando, imagínate, alguien que viene con esa fragilidad de no poderse dar esas funciones a sí mismo, construyendo un concepto y construyendo una métrica que tiene que ver con la estima de ese concepto. Ujú, Entonces, ahí viene, por eso digo que el amor propio es algo muy, muy de base, muy de fondo, o sea, desde el cual se va construyendo. Entonces, el amor propio lo podemos ver más que como algo que se tiene, una función que se hace. ujú. Esa es la diferencia. O sea, el amor propio no es algo que tú tienes. O sea, hay una persona que tiene amor propio. No, sino cuando hablamos de amor propio es la capacidad de darte amor a ti mismo. O sea, estamos hablando de una función. Y eso es bien importante porque, por ejemplo, Eric Fromm en este libro, El arte de amar, que es un libro que recomiendo mucho porque tiene reflexiones sobre el amor muy importantes, muy, muy buenas. Él dice, el problema del amor que tiene el ser humano se refiere al hecho de que muchas veces se reduce este problema a buscar el objeto de amor, o sea, el objeto donde depositar este amor, o buscar ser digno de recibir amor. Ujú, Mas nadie se pregunta si realmente tenemos la capacidad de brindar amor en forma adecuada. Por eso le llama el arte de amar, porque como arte implica práctica, entrenamiento, un expertise. Entonces, ahora, si lo vemos desde ese concepto, es bien interesante, ¿no? Si a ti te entrena un mal futbolista, ¿es probable que te vuelvas un buen futbolista? difícil, ¿no? Difícil. Muy difícil. O sea, Ujú, es muy difícil. Así tengas el mejor talento, si no tienes un buen instructor, es claro. muy difícil que tengas esa función, ¿no? Entonces, la gran pregunta, ¿no? Queremos, por ejemplo, niños con mucho amor propio, cuando los propios padres no han aprendido aún a amarse a sí mismos. Ujú, Entonces, es un efecto en cadena. Por eso es tan importante, antes de meterse en el viaje tan hermoso de la paternidad, maternidad,
aprender a trabajar con uno. Exacto. Porque también esos pequeños seres se vuelven en grandes instrumentos de proyección. Entonces, si lo vemos ya como, y ya al amor propio como una función y una expertise, eso implica de que es una función o es una habilidad que no hemos adquirido por consecuencia de que llegamos a una cadena interrumpida de personas que no saben amarse a sí mismas. O sea, y yo desde ahí entiendo, por ejemplo, la lógica que muchas veces hablan, por ejemplo, estas terapias un poquito más holísticas, ¿no? De las constelaciones familiares, cosas así, ¿no? Que hablan, ¿no? De que tú has venido a sanar las heridas de tus antepasados, cosas así, ¿no? Que simbólicamente me parecen interesantes, pero creo que se refieren exactamente a eso, ¿no? Tu abuelo no se amó, le transfirió ese gran problema a tus padres. Tus padres no se amaron, te transfirieron un gran problema a ti. Entonces, si tú no bloqueas ese aspecto, ¿qué va a pasar? Lo Tus sigues hijos pasando. recibirán toda esa carga. Exacto. Entonces, el amor propio es una función, es algo, es una habilidad que tú desarrollas para darte el amor que tú necesitas. Entonces, por eso es bien importante esa distinción que ustedes preguntaron, ¿no? Entonces, cuando hablemos de una persona que tú le ves con baja autoestima, no podremos decir tiene poco amor propio, sino es una persona que no tiene la habilidad de amarse a sí misma, tiene una consecuencia, la baja autoestima. Claro. Ah, ok. Justo eso iba a preguntar, ¿no? Si era como que fácil distinguir si una persona tiene amor propio, pero bueno, qué bueno que lo recalcaste porque es como que te das cuenta que, o sea, la baja autoestima es como que la consecuencia de que esa persona no tenga amor propio, ¿no? Así está bien, ¿no? ¿Está bien dicho lo que he dicho? Exacto, exacto. Ya, ok. Entonces, una manera para entenderlo mejor Ujú, es entenderlo, ¿no? La función de amarse a sí mismo. de amarse, sí. Ujú. Entonces, es más, que queda mucho más claro, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de amor propio, lo hablamos también como como ha sido tan combinado, a veces parece un término de valoración. Poco Ujú. amor propio, mucho amor propio, y no, y No, no. eso sí. Por ejemplo, a veces cuando confundimos la función de amarse a sí mismo con este tema del egocentrismo, Ujú. también hay una gran confusión, porque no es que estas personas que son muy egocéntricas, muy narcisistas, que realmente el término es narcisista, no parte de un amor propio, parte también de una carencia. Necesito ser observado. Eso. Claro, eso es lo que sí, Ajá, también. entonces como tengo la incapacidad de verme a mí mismo, necesito de sus ojos. Entonces me empiezo a decorar con, in- con actitudes de éxito que yo soy, con una personalidad que supuestamente lo tiene todo resuelto, ¿no? Y Sí. al final de cuentas también está hablando de una carencia, ¿no? ¿Cuántos nosotros que venimos, por ejemplo, del mundo profesional, hay personas que cuando te escriben un mail, te escriben con letra 36 y negrita, abogado, ¿no? Ingeniero, ¿no? Porque yo no soy valioso por lo que soy valioso por lo que hago y por lo que tengo. Ajá. Claro. Un gran impulso que nos ha empujado una época como el de las redes sociales, donde ya no solo existe la máscara con la que yo me proyecto en la conversación contigo, sino existe una nueva máscara con la cual ya no puedo proyectar ni siquiera una dosis de vulnerabilidad. Tengo que proyectar la vida perfecta. Sí. Exacto. Entonces, por ejemplo, a mí me parece muy interesante que muchas veces está en el común denominador diciendo, las redes sociales es una careta falsa, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿qué? ¿Me estás diciendo de que en nuestras relaciones interpersonales no nos acercamos también con las mismas caretas? Nada más que Claro. ahora son caretas mucho más complejas porque llega mucha mayor cantidad de gente. Ujú. Entonces, y es más, a veces no son caretas que te las compres tú solo, sino son caretas que te pone el otro. Sí, ¿Sí me dejo total. entender? O sea, te pone un gran peso sobre los hombros. Entonces, por Ujú. eso yo me burlo constantemente de mí mismo y yo digo, o sea, tú ves acá una persona que habla mucho de información, yo tengo mis contradicciones, mis problemas, mis temas,
Entonces, es más, a veces cuando me siento deprimido pongo a ver un video para observar, oye, este pata parece que tiene la vida resuelta, ¿no? Una cosa así. Porque al final de cuentas también me Sí. depositan, ¿no? Esto, ¿no? Oye, Milker, ¿cómo habla bonito? ¿Cómo ha leído un montón de libros? Eso no implica en absoluto de que eso se transforme en sabiduría para vivir. Ujú. Entonces, pero lo que sí, es soy una persona que me voy cuestionando un montón de cosas, busco información porque sé que es, el encontrar estas cosas que desanudan estos problemas está en base a cuánta información tienes disponible. Ujú. Entonces, yo Exacto. simplemente me pongo como medio de servicio de democratizar información. Ujú. Entonces, porque a mí me inspiró mucho esta historia Zen, ¿no? Lo que dice, había un monje que señalaba la luna, los inconscientes se quedaron mirando el dedo y otros miraron la luna. Entonces, muchas veces, por ejemplo, autores como Hillman dicen, el medio no tiene por qué estar a la altura de la idea, pero es importante que exista el medio por el cual pase la idea. Entonces, yo mientras que les estoy hablando de amor propio, también puedo tener mis propios conflictos para darme esa función a mí mismo, y es también mi propio viaje. ¿Sí me dejo Claro. entender? Pero la idea es saber de que existe, saber que pasa eso y en base a eso empezar el trabajo personal. Porque el trabajo personal es un trabajo que nos va a acompañar toda la vida. O sea, la persona que siente que ya llegó, ya tiene un gran problema. Claro, porque la vida es un constante aprendizaje Claro. definitivamente. Y, Sí. y es una helicoidad, vas regresando al mismo punto, Ujú. tal vez en un nivel de conciencia más alto, ¿no? O Ujú. sea, no me acuerdo el nombre, pero es el maestro de uno de mis mentores que decía, ¿no? El viaje al autoconocimiento es como lanzarte de un avión sin paracaídas, sin paracaídas, con la única ventaja de que no existe suelo. Entonces, vives toda tu vida, ¡ah! ¿No? Una cosa así. Pero al menos tienes la seguridad que no te vas a estampar en algún momento. Porque Claro. Claro. viajar al interior es eso, ¿no? Viajar, seguir escarbando, seguir encontrando cosas dolorosas y seguir y limpiar esto y después dicen, Superarlas y no, seguir. hay más cosas más profundas. Pero Ujú. en ese constante andar empezamos a limpiar ese ser llamado Milker, ese ser llamado Consuelo, ese ser llamado Luz, para que Ujú. desde ahí podamos reflejar mejor a otras personas. Entonces, por eso yo no me compro mucho, ¿no? Cuando alguien viene, un hater y me insulta, no me está hablando de mí, está hablando de él en este espejo llamado Milker. Ujú. Cuando una persona viene también con el mismo amor, diciendo, mira qué lindo que lo esto, que lo otro, tampoco soy yo, es esa persona que ya tiene eso en sí, proyectando eso. Entonces, lo máximo que nosotros podemos, a lo que podemos aspirar, es de que tengamos la propia capacidad de amarnos a nosotros mismos, con ese hacer el trabajo personal de empezar a limpiar ese espejo que somos y ser un gran espejo para que el otro pueda verse y con eso poder ampliar la conciencia. Ujú. Ahora, Milker, yo quiero preguntarte algo que creo que está como que de moda, se puede decir que, y puede ser incluso hasta un poco debatible, ¿no? Porque he visto mucho eso de que ámate como eres, acepta tus imperfecciones, que si tienes el rollito, que si tienes el esto, etc., etc. Pero una cosa es aceptarse como uno es, con sus imperfecciones, hasta ahí todo ok, pero otra cosa es que si realmente estás en un estado de salud o estás haciendo cosas que ya están afectando, ¿no? Tu salud, tu vida, uno no puede tampoco aceptarse tal cual es porque simplemente me dicen, tengo que quererme como soy, así con mis imperfecciones, ¿no? Con el sobrepeso, cuando eso realmente nos puede llevar por otro camino en la salud, sobre todo, ¿no? Sí, bueno, has llegado a un tema bien importante, ¿no? Bien importante, porque los seres humanos somos muy tramposos. Muy, pero muy tramposos con nosotros mismos, muy tramposos. Y es evidente, o sea, lo que no se acepta no se transforma. O sea, Ujú. aceptar para transformar. Si tú quieres cambiar algo sin primero aceptarlo, implica, implica una agresión. Ujú. Y esto lo puede dejar más claro, ¿no? Tú solo puedes aceptar aquello que comprendes, Ujú. Correcto. ¿sí? Ujú. Entonces tú puedes aceptar aquello que comprendes. Entonces, si no lo comprendes, no existe aceptación, existe resignación o que lo estás tolerando.
Correcto. Entonces, estas personas que, por ejemplo, pueden decir, ¿no? Yo me tengo que aceptar tal como es, como soy, a pesar de que esto me está matando, me está reventando el corazón, me está Ujú. pasando, y que no, yo tengo que aceptar y tú me tienes que aceptar tal como soy. Entonces, la gran pregunta, si estás utilizando la palabra aceptación, ¿estás comprendiendo por qué estás teniendo este tipo de patrón? Ujú. Porque si me estás hablando de aceptación es porque ya lo comprendiste. Ujú. Ujú. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué tienes este tema, por ejemplo, con la comida? ¿Por qué tienes este tema con el cigarro? ¿Por qué tienes este tema con estos patrones de relación? Claro. Claro, Entonces, cuando hablamos de aceptación, entonces muchas personas se esconden, ¿no? Que quieren esconder la resignación con la aceptación. con la Ujú. aceptación, sí. Entonces, cuando Ok. nosotros hablemos de aceptación, una persona, no, yo me acepto tal como soy. Ay, ¿qué has comprendido del fenómeno por el cual estás pasando? Ujú. Se quedan así. Claro, Sí me dejo entender, ¿qué has comprendido? Sí. completamente. Ujú. Entonces, muchas veces se confunde eso. O sea, es evidente. Si tú no aceptas, no puedes transformar. ¿Y qué significa aceptar? Haber entendido el fenómeno por el que estás pasando. Ujú. Entonces, una vez que tú entiendes el fenómeno y resulta que decir, este tema que tengo con las finanzas ocurre por este patrón, por esto, por lo otro, Ujú. recién allí estás en la capacidad de iniciar los pasos a la transformación. Y acepto y me perdono y soy compasivo en el punto en el que estoy. Ujú. Soy compasivo conmigo mismo, porque es así, ¿no? Entiendes, aceptas y eres compasivo. Ujú. Ujú. Entonces, entonces cuando uno, por ejemplo, acepta al otro, acuérdense que cómo están relacionados, solo puedes aceptar al otro desde comprender profundamente al otro. ¿Cómo es el otro? Ajá. Claro. Entonces, muchas veces vivimos, bueno, yo ya acepté que mi pareja es así. Ah, ¿qué comprendiste de tu pareja? Ah, no, no, simplemente ya ni le hago caso. Entonces estás resignado, no, no has aceptado nada, ¿no? Sí me Claro. dejó entender. Entonces, es entender cómo se relacionan esas palabras. Ujú. Entonces, cuando tú entiendes cómo se van relacionando esas palabras, tú ya vas entendiendo qué hay en el fondo. Entonces, cuando alguien te hable de aceptación, tú ya en la mente dices, debe haber comprendido algo. Y si Claro. atrás de su palabra aceptación no ha comprendido nada, entonces es cualquier otra cosa menos aceptación. Ujú. Está bueno, 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 está bastante interesante eso, ¿ah? Y Sí. bueno, Milker, ya para ir terminando, finalmente quisiéramos que nos dejes ya un mensaje final a todas las personas que de repente necesitamos un poco reforzar o ver cómo es que necesitan un poquito de, si bien autoestima o cómo empezar a amarse uno mismo, ¿no? Creo que es muy importante. Se me viene esto a la cabeza, ¿no? Carl Jung decía, donde existe dolor hay aprendizaje y hay crecimiento. Ujú. Entonces, si tú llegas a observar de que es un gran tema el tema del amor hacia ti mismo, como aprendizaje de vida, creo que va a ser muy importante, como ya habíamos hablado de esto, buscar si tú sientes la ayuda y el acompañamiento de alguien, Ujú. hacerlo. Pero también aprender a abordar la soledad, comprender, mimarte, aprender a decirte cosas buenas sobre ti, aprender a sentarte en un parque y observar tus pensamientos. Ujú. Y Ujú. desde ahí tú vas a dar cuenta qué tanto te duele la soledad, qué tanto te duele estar apartado. Porque muchas veces, inconscientemente, cuando vamos abordando una vida desde ese lado, desde la carencia, simplemente lo que tenemos que observar es qué estamos cosechando en la vida. Entonces, por ejemplo, si tú estás cosechando sufrimiento, o sea, dolor es inevitable, ¿no? Sufrimiento y conflicto en tu vida, es un gran indicador de que tienes problemas en el arte de vivir. Ujú. Si cosechas paz, tranquilidad, conexión con el otro, estás avanzando. Entonces, tú eres el experto de tu vida. Observa, ¿qué estás cosechando en tu vida? Y en Ujú. base a eso empieza a tomar decisiones. Porque recuerden, no hay nada más peligroso en esta vida que una persona que no ha sido capaz de amarse a sí misma. Porque siempre va con necesidad y proyectando esa necesidad hacia el otro. En Y otras es por personas. esa razón que muchas veces vivimos en una infelicidad crónica como sociedad. Claro. Ujú. Entonces, bueno, les deseo
éxitos en este gran viaje que se llama vida y que nos tocó vivirla juntos, ¿no? Un fuerte abrazo a todos. Milker, y solo para finalizar, ahora que mencionas, ¿no? O sea, eso es cuando hablamos de nosotros mismos, pero de repente, no sé si es un tip, pero podrías decirnos características que nos ayuden a identificar a personas muy cercanas, porque obviamente no vamos a meternos en la vida ¿no? de todas las personas, pero personas cercanas que puedan estar pasando en este momento. ¿Cómo identifico? Y como para tratar de ayudar también, ¿no? A una persona que pueda estar pasando por este proceso, si se puede decir, o esta etapa de baja autoestima, de bajo autoconcepto y por ende bajo amor propio. Bueno, o sea, podríamos... Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? O sea, a ver, yo les voy a hablar desde mi posición. O sea, yo creo que todo ser humano es complejo y vive su vida y se manifiesta en distintas formas. O sea, un problema de autoestima mío es muy distinto que un problema de Consuelo y un problema de autoestima de Luis. Se manifiesta de muchas maneras y temas distintos, ¿no? O sea, lo que tenemos que observar es, al final de cuentas, yo creo que no hay nada más, más transformador que empezar con el trabajo en nosotros mismos. Porque cuando tú eres el cambio que quieres ver afuera, las demás personas cuando vean ese gran espejo que eres, va a activar algo que empieza a transformarlos a ellos. Entonces, yo lo que diría es de que si tú quieres ayudar a otros, primero ayúdate a ti mismo. Comenzar Este proceso. Porque cuando uno empieza a hacer este trabajo, el dar amor al otro sale casi por naturaleza, ya no sale desde esa necesidad de te voy a decir algo bonito para que ahora tú me digas algo bonito, ¿no? Entonces yo vengo y le digo, Luke, qué bonito tu polito. Entonces yo ya estoy esperando, ¿no? Ahora qué dirá de mi casaca. Claro. No, sino ya me sale a decir, realmente eres una persona maravillosa y me encanta el trabajo que haces. Ya te vas sin una necesidad. Y a veces es impactante, ¿no? O sea, tú dices, ¿y qué querrá no? Una cosa así. Pero al final de cuentas va activando. Entonces, yo creo, si yo tuviera que resumir un gran tip, es tú sé el cambio que quieres ver afuera. Entonces, tú cuando empiezas a trabajar esto, porque a veces es una gran tapadera para esa necesidad, querernos depositar, volviéndonos salvadores de otros en esa ayuda al otro. Así también nos hacemos trampa. Entonces, vamos así también desde la necesidad. Entonces, trabajen y sean ese cambio que quieren ver en los otros. Seamos inspiración más bien en los demás. Exacto. Está bien, qué bonito, qué bonito. Muchas gracias, Milker, por tu tiempo y bueno, creo que quiero que nos invites e invites a todos los que nos están escuchando, ¿no? A visitar, no sé si tienes tus redes sociales, bueno, Instagram, sí, de repente algún correo, algún teléfono, algo para poner acá también. Bueno, solo tengo el Instagram y ahí estoy tratando de, con todo el corazón de colgar cosas útiles, ¿no? Cuentos, poemas, ciertas conversaciones y si quieren irlo a visitar están por ahí y yo siempre contesto cada vez que alguien me escribe, ¿no? Entonces, así que desde ahí, mientras que yo pueda, mientras que no sean tan miles de mensajes, puedo contestar felizmente ahora, ¿no? Entonces le mando un fuerte abrazo y nuevamente gracias por la invitación a este espacio. Muchas gracias, Milker, por tu tiempo, gracias por el mensaje, creo que ha estado súper bueno y acá vamos a poner tus redes sociales para que quien desee puede escribirte, si alguien tiene alguna duda más, por ahí que pueda profundizar un poquito en el tema. Muchas gracias, Milker. Listo. Listo. Hasta luego. Bueno, Conce, estaba muy bueno el episodio. Yo creo que hemos aprendido, como tú decías, es algo más complejo de lo que nosotras pensábamos. ¿No? Sí. Y sí me quedo con eso de que demos, o sea, me gustó mucho esto de que siempre demos a los demás, no desde la carencia, sino desde lo que tengamos, ¿no? Como un amor, digamos, desinteresado de repente, ¿no? No esperar que alguien nos diga algo porque nosotros decimos que es algo bonito hacia la otra persona, ¿no? Y quererse a uno mismo, amarse a uno mismo, es algo bien complejo, ¿no? Porque a veces, o sea, de repente quieres amarte, entre comillas, ser tramposo contigo uno mismo, tan solo para que los demás te vean así, ¿no? Pero en realidad es un momento contigo sola, un momento así súper contigo, ¿no? O sea, de tú a tú, digamos, y nada, yo creo que
que he aprendido un montón en este episodio, ¿ah? Sí, una de las cosas que más me ha gustado es lo de, ¿no? Aceptar es comprenderse, porque si no, muchas veces realmente confundimos eso con, ya, pues, ¿no? O sea, ya, ¿qué me queda? Soy así, ¿no? Ujú. Y realmente es resignación y no es aceptarnos y no es valorarnos, etc., ¿no? Ha sido bastante interesante, creo que tiene para desmenuzar muchas partes más y de repente más Sí. adelante hablar de otras cositas, pero nada, así es, estamos aprendiendo en cada uno de los Sí. episodios y les agradecemos por habernos acompañado en este episodio y los invitamos a que nos sigan escuchando en los otros. Nuestras redes sociales son @chicas del podcast en Facebook e Instagram y aquí en YouTube y en Spotify estamos como las chicas del podcast. Muchas gracias, Conce. Hasta la próxima, entonces. Gracias, chao, chao.